Ahora sí, como decía, reconocer la figura de Catalá es sumamente importante para el Centro de Estudios Iberoamericanos porque Catalá fue profesor en esta universidad ya para la década de los 80, porque aquí tiene compañeros suyos que estuvieron en esa época compartiendo junto a Marta Bequis, junto a Julio Meyer, junto a José Rodríguez Vázquez, pero también junto a Jaime Colón y otros compañeros del departamento en aquel seminario de estudios, de formación, de preparación que, como según mis registros indican, inició para el año del 82-83, donde se sentaban a discutir los temas que impartían en las clases y de cuyo origen se produce lo que posteriormente será el seminario Marta Bequis y Julio Meyer, que forma parte ahora del Centro de Estudios Iberoamericanos, ¿no? Por lo tanto, en ese sueño que quizás se producía en aquellos círculos de estudio estaba la de crear una escuela de Arecibo. Esa escuela de Arecibo un poco creo que toma forma con sus luces y sombras en este centro que dirigimos y que coordinamos aquí en la UPR. Y estamos muy felices de poder continuar, inclusive de trazar un legado entre lo que fue aquellos grupos de estudios en el Departamento de Sociales en los 80, hace 40 años, y este centro, ¿verdad? Habiendo dicho eso, y Catalá, disculpe que te robe de tu tiempo, aquí los límites los definimos nosotros. Yo, me gusta eso también. Quisiera apuntar un par de cosas para quizás enmarcar lo que supone la obra del profesor Francisco Catalá. Quizás me equivoque, ya él tendrá la palabra para hablar todo lo que quiera. Leo. Sospecho que como un economista crítico, el doctor Francisco Catalá Oliveras, no le gustan las etiquetas. Pero si tuviese que colocarlo dentro de alguna escuela de pensamiento económico, podríamos decir que Catalá es un economista institucionalista. Basta con leer el subtítulo de su libro La promesa rota, una mirada institucionalista a partir de Tocqueville. Ya con eso queda confirmado. De entrada, que sea un economista institucionalista lo convierte en un tipo raro, ¿no? Particularmente en este 100 por 35. Porque la Escuela de Economía Institucional nunca ganó ningún concurso de popularidad, así como lo hicieron otras corrientes económicas. Catalá, como buen institucionalista, y cito de sus textos, coloca en el centro de atención analítica las instituciones como factor que le da forma a las creencias y preferencias de los individuos. Cierro cita. De aquí que en el andamiaje institucional de una sociedad determine tanto la capacidad de estrategias, aquí que el andamiaje institucional de una sociedad determine tanto la capacidad de restringir opciones como de abrir posibilidades. Hoy hablamos en este conversatorio sobre buscando salidas y de abriendo puertas, ¿no? Partiendo de Veblen, Catalá y los institucionalistas rechazan los absolutos. Cito, se subraya la centralidad del diseño institucional en la definición de un abanico de futuros que puedan forjar el ser humano. Cierro cita. Por eso, para Walton Hamilton, otro institucionalista famoso, la economía institucional es concebida como un proceso de desarrollo que no se opone a las contribuciones importantes de las escuelas clásicas, neoclásicas, austriacas y socialistas, pero busca incluirla en la teoría del orden económico adaptada a los tiempos de su época. Habiendo dicho esto, quisiera compartir con ustedes una serie de apuntes que creo permiten pensar, aunque sea someramente, la obra de nuestro invitado. Y aquí es que voy con mi rollo. Desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, aunque sus raíces ya en los fisiócratas se encontraban, el laissez-faire se interpretó como una condición sine qua non para el impulso del capitalismo y con este de la prosperidad material. A más de 200 años de la reveladora revolución moral que fue afirmar que la búsqueda del interés particular, el egoísmo, genera espontáneamente el bien común,
Recordemos esa cita de Smith: no es por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de la preocupación por su interés. A más de 200 años de esa frase, con todos los avances técnicos que se han producido, más de la mitad del mundo sigue luchando contra el subdesarrollo, y estoy siendo generoso, con un 99% haciendo cola en la espera de que gotee algo de ese único por ciento para tratar de vivir malamente. Como argumenta Joan Robinson, cito, la célebre economista, valga decir, experimenta aquí un espectacular fracaso la doctrina que afirmaba que la persecución del interés individual iba en beneficio de la sociedad. Si se considera el crecimiento económico, como lo define Catalá en su último libro, Puertas Abiertas, el crecimiento económico como el incremento en determinadas variables, generalmente hablando de empleo, ingreso y producción, es posible afirmar, y las estadísticas y la econometría sirven para demostrarlo, que el capitalismo ha provocado un indudable avance en este ámbito. Pero, como nuestro autor siempre insiste, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Dicho lo cual, lo que no ha podido demostrar las matemáticas, mejor dicho, lo que no ha podido ocultar las matemáticas, es que el crecimiento no se ha traducido en desarrollo en la mayoría de los casos. El problema del desarrollo es uno de los grandes temas que recorre toda la obra de Francisco Catalá, haciendo énfasis en lo que siempre ha sido su principal preocupación: Puerto Rico. En su ensayo La economía de Puerto Rico, del enclave colonial al imperativo de la independencia, este libro que está aquí, el que publica en un libro junto a Rubén Berríos Martínez y Fernando Martí García, huelga abundar sobre la posición en cuanto al estatus que pueda tener nuestro autor. Catalá dice: el desarrollo, contrario a lo que ocurre en Puerto Rico, es un proceso que mejora la calidad de vida. Por un lado, aumenta la disposición de bienes, artículos y servicios. Por el otro lado, reduce los males como la desigualdad, la criminalidad, el desempleo, la degradación ambiental, la enfermedad y la ignorancia. Cierro cita. Como añade en su libro La democracia obrera, el verdadero desarrollo económico trata sobre, y cito, el proceso de aumentar la capacidad de la gente para la vida buena. Eso que, cierro cita, ¿verdad? Eso que tanto Platón como Aristóteles llamaron ousen, y se refiere obviamente a la suficiencia, a poseer y vivir con lo necesario para no estar sometido a la voluntad de otros como los esclavos. Desarrollo y libertad para Amartya Sen son una misma cosa. Permítame hacer aquí una observación. En mi opinión, no es de extrañar que muchas de las muchas coincidencias que existen entre el pensamiento clásico grecolatino y las ideas elaboradas por Catalá, la buena vida, pero también la libertad, la democracia, la participación, la autogestión, la austeridad de la buena, no la neoliberal, la independencia, la soberanía, son todos conceptos fundamentales tanto de la obra de Catalá como de lo que en política llamamos la tradición republicana. Por lo que me atrevo a decir que Catalá es un heredero del republicanismo y por lo tanto un economista institucionalista republicano. Fiel a su escuela, abunda nuestro invitado, siguiendo en el texto sobre la economía de Puerto Rico, que, y cito, el desarrollo económico no es un fenómeno espontáneo, sino que se da en función del diseño institucional. Cierro cita. Partiendo de esa lectura, Catalá lleva más de 40 años tratando de explicarle a los puertorriqueños que a través de sus clases en la universidad, de libros, de artículos, de conferencias, de columnas, empresas, de programas de radio, que muchos de los problemas económicos que afronta este país se deben a la atrofia institucional que nos rige. Tema fundamental en el capítulo 2 del libro Las Puertas Abiertas, que se está vendiendo al final de esta actividad del profesor Catalá.
Para confirmar su punto, Català nos demuestra históricamente que cuando mejor nos ha ido en la senda del desarrollo ha sido en los momentos en que se ha atendido el ordenamiento institucional de la isla. Primero con Alejandro Ramírez en 1813 y luego con Rexford G. Tocqueville en 1941. En este sentido, confieso que al terminar de leer su libro La promesa rota, una mirada institucionalista a partir de Tocqueville, aquí, que es uno de mis favoritos personalmente, tuve la sensación de que, guiados por la visión de aquel gobernador colonial, este hermoso callo de huracanes y sirenas, por primera vez estuvo a punto de alcanzar las condiciones institucionales y materiales para constituirse en un país favorable a la buena vida. Le faltó el casi. En 1948, Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador electo por los puertorriqueños y la alda arriba empezó a ir alda abajo. Como Català mismo reconoce, ni Ramírez, un español, ni Tocqueville, un americano, alteraron el régimen colonial ni encabezaron grandes gestas revolucionarias. No obstante, sus reformas abrieron puertas a la posibilidad de horizontes más prósperos. Otra observación. Creo que lo que lograron hacer estos enviados en el siglo XIX y XX tiene que ver con el estado en que se encontraba el pensamiento y la teoría económica en el momento en que estos les tocó administrar. Para cuando Alejandro Ramírez fue nombrado intendente en 1813, la economía clásica arrasaba en Gran Bretaña y Europa. Ricardo, Malthus, Say, Sismondi se encontraban en pleno auge publicando en sus respectivos países sobre economía. Cuando llegó el turno de Tocqueville, este se encontraba en medio de la última gran revolución del pensamiento económico, la macroeconomía keynesiana. A raíz de la Gran Depresión, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la heterodoxia de Keynes, pero también en parte de los institucionalistas y los planificadores, se volvió la ortodoxia en materia económica. Desgraciadamente, a nuestra generación no le quedó más que seguir buscando en la caja de herramientas heredadas de aquellos grandes pensadores. Luego de Keynes, algunos la acompañan de Kalecki. ¿Qué más se ha producido en este campo? Samuelson y la síntesis neoclásica keynesiana. Friedman y su monetarismo, que me suena mucho a la misma síntesis de Samuelson, pero aplicada al dinero y a la banca central. Todo esto no hizo más que derivar en la arremetida brutal del neoliberalismo a partir de los años 60 y que volvió a desenmascarar ese capitalismo que a fuerza de estado de bienestar se había cubierto con rostro humano. Pero volviendo al tema del capitalismo, Lin Xun, profesora del London School of Economics, pensando el caso de China y también el del resto del planeta, plantea, y cito, el capitalismo en constante proceso de destrucción creativa no puede resolver los problemas fundamentales de China ni del mundo, como está históricamente probado. Cierro cita. Nuevamente, abro paréntesis. A propósito de China, ahora que el gigante asiático disputa la hegemonía global a Estados Unidos y que pudiésemos satélites espías chinos, un globo o algo así, espiándonos. En Puerto Rico casi nadie habla o escribe seriamente del tema. Francisco, que nunca ha dejado de tener el oído puesto en tierra, como se puede ver en sus escritos, le viene siguiendo la pista por lo menos desde los 90 y me sospecho que antes. En el 2001 publicó un artículo titulado Diseño institucional y mesoeconomía, algunos aspectos de la reforma económica en China. Como veremos, creo que su olfato hacia la experiencia asiática tampoco es casual. Pero, volviendo con Lin Xun, el capitalismo no puede resolver los problemas fundamentales del mundo. Y como sugiere Robinson, ninguna defensa del mismo parece convincente. Es esto lo que nutre la continua búsqueda de alternativas. De aquí que Català, desde joven, se haya dado a la tarea de pensar y escribir posibles líneas de fuga. Muestra de ello fue su tesis doctoral. The Role and Behavior of Enterprises in the New Phase of Self-Management in Yugoslavia. Català se fue a Georgetown y desde el vientre de la bestia, como le gusta decir a los nacionalistas, estudió
con un Balcán, no recuerdo de qué nacionalidad era el director de tesis. Esloveno. Esloveno. Ah, no. Con un tipo de allá, sobre la autogestión obrera. Un modelo que durante la década de los años 70, particularmente, un modelo que durante la década de los años 70, particularmente por la experiencia yugoslava de planificación con mercado y participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, atraía la mirada de observadores curiosos, principalmente en los países en vías de desarrollo. A medio camino del modelo de Europa Occidental de la Unión Soviética y, por qué no, también del maoísmo, la empresa dirigida por los obreros en Yugoslavia se convirtió en el objeto de estudio de nuestro invitado. Evidentemente, esto fue seminal en su apuesta por la democratización de la gestión empresarial y del cooperativismo, como se manifiesta en sus dos libros, Democracia Obrera, Autogestión y Privatización, y El Callejón del Sapo, Teoría y Gestión del Cooperativismo. Quisiera dejar anotado que este último, El Callejón del Sapo, cuyo bizarro título parece una mala decisión del editor, cosa que no lo es un excelente curso introductorio a la economía y a la manera en que se organizan las empresas, eso que tiene que ver con la microeconomía. Hablemos del otro libro, Democracia Obrera. En cuanto a democracia obrera, la idea central del texto es, y cito, las vías para el desarrollo económico son configuradas por la forma particular que asume la función empresarial. Cierro cito. Una vez más, el desarrollo es el fin, siendo la autogestión, el cooperativismo y la democratización de la dirección empresarial el medio alternativo a la ineficiencia de las organizaciones jerárquicas tradicionales de la empresa capitalista. Los neoliberales no lo entienden, pues solo piensan en hacer dinero. Los marxistas vulgares lo acusarían de reformista. En el siglo XIX lo hubiesen llamado seguro socialista utópico. En este punto voy a hacer un pequeño redondeo. Si miramos el caso de América Latina, el desarrollismo timoniado por la CEPAL con Raúl Prebisch a la cabeza, a pesar de todos los esfuerzos por industrializar y desarrollar la región, tuvo un éxito modesto. Y solo en un puñado de países, los más grandes principalmente, México, China, México, Venezuela, perdón, México, Argentina, Brasil, Chile, poco menos en Colombia y Venezuela. El desarrollismo cepalino adaptó el capitalismo a Latinoamérica, pero no alteró sus estructuras básicas, entre ellas la función empresarial. Los límites del modelo desarrollista sirvieron a los teóricos de la dependencia posteriormente para sostener que como única vía posible para el desarrollo sería el fin del capitalismo. ¿Qué ruta seguir? Por un lado, el modelo castroguevarista de la Revolución Cubana, como le gusta llamarle a Pitt. Por el otro, seguir apostando a la reforma y el gradualismo. Creo que es evidente el bando que ocuparía Catalá en ese debate. Pero también a finales de los 70, en China, un redimido, Deng Xiaoping, apostaba por la reforma y el gradualismo, aunque en la dirección opuesta. Como si una herejía se tratase, este combinó la planificación socialista con la economía de mercado, agregando un componente adicional. Al final de la era maoísta, como mecanismo para enfrentar las penurias provocadas por las políticas económicas del fracasado salto adelante, entre ellas la colectivización, en el campo y en la ciudad, chinos se organizaron pequeñas empresas autogestionadas por los trabajadores y sus familiares. El sucesor de Mao, en vez de disolverlas con las reformas, las incorporó a su plan estratégico. En 2023, según la televisión estatal china, la CGTN, en este país existen 169 millones de entidades de mercado, de las cuales 114 millones han sido registradas como empresas autogestionadas. Los datos indican que tales empresas han creado cerca de 300 millones de trabajos. No, de 300 millones de trabajos.
Ya en los 80 había quien achacaba al cooperativismo los avances de China en materia económica, denominando el nuevo régimen como socialismo cooperativo o cooperative socialism. No estoy seguro cuán preciso sea hablar de democracia obrera en un país sin tradición democrática y dirigido por un partido único. Sin embargo, también es cierto, y no hemos de olvidar, que las cooperativas de Mondragón se organizaron bajo la dictadura franquista, sirviendo de bolsones democráticos durante la tiranía del caudillo de España. Independientemente, lo que quisiera destacar es que no se ha agotado la autogestión y el cooperativismo como alternativas o vías para el desarrollo, o al menos eso parece sugerir la experiencia china. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la vía revolucionaria. La URSS no existe. Cuba es una desgracia por donde quiera que se mire. Y del Corea del Norte ni siquiera tenemos que perder el tiempo hablando. Incluso, en buena medida, la degradación socioinstitucional, para usar quizás una palabra de la escuela de catalán, que se vive actualmente en Rusia, tiene que ver con la falta de moderación, de no haber aplicado reformas graduales tras la caída del bloque, como hizo el régimen chino con Deng Xiaoping. Cuando se diluyó la Unión Soviética, no se dio una transición controlada hacia la economía de mercado. Se abrió frenéticamente al capitalismo salvaje. Hoy Rusia está dominada por una pandilla de oligarcas con el auspicio de un nuevo zar sin escrúpulos. Lo que comprobamos, y ya voy acabando, lo que comprobamos con esto es que las posturas radicales son cuanto menos problemáticas. Lo que nos lleva no al que considero el libro más importante de Francisco Catalán, sino al escrito cumbre de las letras puertorriqueñas en cuanto al pensamiento económico se refiere. Elogio a la imperfección. Y vuelvo a abrir un paréntesis, ¿no? Este texto, que además de figurar como parte de un libro homónimo, Elogio de la imperfección, se incluyó acertadamente en la antología de pensamiento crítico puertorriqueño contemporáneo editado por Clarkson a finales de como el 2000 y tanto. Y probablemente esta obra se encuentre y coloca a nuestro invitado entre los grandes del análisis económico y entre los más grandes de la lengua hispana. Aunque suene exagerado el elogio y nunca mejor dicho, este ensayo es patrimonio de todos los puertorriqueños porque como sociedad nos ha tomado siglos producir una reflexión tan refinada en materia de economía. Por lo que si de algo ha de servir el sentimiento patrio, sea este enorgullecernos de coincidir en tiempo y espacio con este yaucano egresado de la UPR. Cierro el paréntesis. Decía anteriormente, las posturas radicales son cuanto menos problemáticas. Pues bien, Elogio a la imperfección es una crítica exquisita a estas posturas fundamentalistas, a las utopías, a los absolutos, a la perfección. Es una crítica a la pureza de la que vienen disfrazados los héroes y mártires, de los falsos profetas que quieren llevarnos a la tierra prometida, los fanáticos. Para estos personajes, dice Catalán, la coexistencia del mercado con la planificación, de la democracia obrera con el orden macroeconómico, de diversas formas de gestión y propiedad, es algo que luce impuro, ofende a los fanáticos de la perfección, vengan del campo de la planificación virtuosa del socialismo o de las vueltas del mercado autorregulado del capitalismo. Para ambos proponentes los proponentes de las mezclas institucionales, como Catalán, padecen de una especie de sincretismo ingenuo que no está a la altura de las inexorabilidades de las leyes históricas que mueven a unos, ni del fin de la historia que inspira a otros. Alejarse de las utopías se juzga herético. Cierro cita. Y aquí voy a citar esta obra varias veces porque es una joya. Catalán añade, podría argumentarse, cito, que las obsesiones con la perfección, con las rutas marcadas hacia el fin único, es también fuerza motriz para la acción. Lo es. Pero su poder seductor no tarda en agotarse.
degeneran en fanatismo, que al cabo traza una estela de frustración y violencia que acaba sucumbiendo ante la avasalladora dinámica de la imperfección. Y es que, como señala nuestro invitado, la perfección, al menos en el mundo, en la sociedad que nos cobija, no es posible. Sin obstáculos, cito, sin obstáculos que vencer, el ser humano quedaría preso de la inactividad de la complacencia. La vida, en lugar de la invitación a la acción, sería entonces reducida a la inercia. Un tema importante en el libro Puertas Abiertas. Se necesita, por lo tanto, de la imperfección, de la sensación que produce la obra inacabada. Cierro cita. Por eso, no hay ni puede haber mercados perfectos, ni competencia perfecta, ni equilibrio perfecto, ni óptimo de Pareto, ni planificación virtuosa, ni comunismo feliz. No hay tal cosa como la solución final. En esa línea, Rosa Luxemburgo, Joan Robinson, perdóname, mi otra gran mujer favorita de la economía. Joan Robinson también sostiene, cito, el problema moral es un conflicto que nunca podrá resolverse. La vida en sociedad siempre presenta al género humano la elección entre una serie de males. Ninguna de las soluciones metafísicas que puedan formularse pueden ser válidas por mucho tiempo. Las soluciones que los economistas ofrecen a estos problemas no eran menos ilusorias que las de los teólogos a los que ellos reemplazaron. Sí, Rosita. Es posible afirmar, como escribía Alejandro Carpentier en su maravillosa novela El reino de este mundo, que el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que se le es otorgada en las utopías. A lo que Catalá responde en Elogio a la imperfección. La imposibilidad de la perfección, y más aún su disfuncionalidad, no se debe traducir en llamado a la resignación. Reconocer la imperfección equivale a negar la aspiración, no equivale a negar la aspiración al mejoramiento ni a renunciar a la búsqueda de la vida buena y de la sociedad sana. Es precisamente de tal reconocimiento que nace el afán de superar el esfuerzo por la continua realización de un ser humano más pleno. En todo caso, es la presunción de perfección la que provoca resignación y pasividad. En un mundo perfecto no habría barreras que superar ni errores que enmendar. Por lo tanto, no existiría ni siquiera la necesidad de pensar. Cierro cita. Dicho de otro modo, y ahora vuelvo a citar a Carpentier, la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin términos, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el reino de este mundo. Esa es la cita, ¿no? De Carpentier, y yo creo que amarra un poco para hacia lo que dije anteriormente. Para concluir, les comparto lo que Joan Robinson entiende que debe caracterizar a todo buen economista. Primero, lo verdaderamente esencial para los economistas es procurar seriamente evitar hablar en enigmas. La prosa y oratoria de Catalá, como dije, son exquisitas. Todos sus libros son fáciles de leer y con gran disfrute, ¿no? Se disfruta mucho su lectura. No hay en ellos una palabra difícil, ininteligibilidades. Ni en el texto, ni con las engorrosas fórmulas matemáticas que caracterizan a la mayoría de los libros de economía. Apuesta más a la elegancia de las palabras que a la elegancia de los números.
Segunda característica. Se dirige al resto del mundo exponiendo correctamente sus doctrinas. Catalá domina con soltura y maestría las diversas corrientes del pensamiento económico y está al día de todo lo que pasa en ese campo. Elogio a la imperfección es la mejor muestra de ello. La cantidad de economistas y de autores que citan esa obra y cómo comparan y contrasta las ideas de cada uno es propia de una mente erudita y rigurosa. Tercera característica y la última. El buen economista combate, en lugar de adelantar, la ideología que pretende que los únicos valores que cuentan son los que pueden medirse en dinero. En cuanto a esto, no me cabe duda de que su obra toda es un esfuerzo por buscar salida a este sistema que esclaviza y nos esclaviza a los valores de cambio y de procurar la libertad de la buena vida. Por todo eso, es un privilegio para nosotros tener hoy a Catalá. Muchas gracias, profesor Alemán. La verdad es que nada de lo que yo voy a decir hoy está a la altura de lo que el profesor Alemán dice que yo he dicho o he escrito. Menos mal que yo no voy a hablar de mis libros. Me siento muy abrumado por esa excelente presentación y también me siento muy feliz de estar en un lugar donde yo empecé a trabajar antes de la década del 80. Cuando estaba en Buenos Aires, en el barrio Buenos Aires de Arecibo, el colegio regional. Y luego nos mudamos a este recinto, no a este edificio, sino a aquel que está allá al lado. Este no existía. Así que me siento pues retornando a una vieja casa. Miren si lo que yo voy a decir no está a la altura de lo que ha dicho Alemán, que está inspirado en cierta medida en la música popular. Jóvenes, ustedes no han escuchado la música popular reciente. Son los mismos temas. Si uno escucha boleros viejos, plena, salsa, reggaetón, todos esos géneros de música urbana, como le llaman ahora, hay un tema recurrente, no es el único, pero es recurrente. Son los desencuentros amorosos, las frustraciones amorosas. Te odio y te quiero. Esa dialéctica, ¿no? A mí siempre eso me llama la atención. Puede estar expresada con bellísimas poesías o puede estar expresada en el lenguaje más vulgar e inclusive impúdico. Pero el tema es el mismo. Pues bien, hace muchos años a mí me llamaba la atención un tema de un cantautor mexicano que se llama, o se llamaba, José Alfredo Jiménez. Componía eminentemente para mariachis. Y hay una triste canción que se titula Un mundo raro. En la triste canción del compositor mexicano, hombre, inspirada en los consabidos desencuentros e infortunios románticos, que yo últimamente, será la edad, no tengo ninguno. En esa canción se aconseja recurrir como consuelo o recurso de disimulo al subterfugio de la mentira. Y dice así la canción, entre otras cosas, dice, después del infortunio, le aconseja a la poco afortunada pareja, di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Y ahí termina la cita. Desafortunadamente, la indiferencia, la insensibilidad de la que se intenta presumir con tal mentira, se asemeja a la cruda verdad que revela el historial de las sociedades humanas. El mundo raro no es extraño, ni singular, ni atípico. Es el que es. El que se manifiesta en la indiferencia, la desigualdad, la pobreza, la violencia, la intolerancia, el crimen, la corrupción, el discrimen, la depredación ambiental y sume y siga. En todo caso, lo extraordinario y admirable es que en esa misma fragua pueden forjarse afectos, amores,
y acciones solidarias. En fin, relaciones sociales más o menos sanas. Resulta increíble cómo el avance en el orden del conocimiento y de las artes ha coincidido con la crueldad y estupidez de la queja. El mundo es hard, también es cambiante, sobre todo luego de superarse el pasado lejano. Durante el último milenio, es decir, durante los últimos 1000 años, ha aumentado significativamente, debido a numerosas innovaciones tecnológicas e institucionales, tanto la producción de bienes como la población mundial. La de Puerto Rico ahora no, la de Puerto Rico está bajando. Un indicador que ilustra el cambio es la expectativa de vida al nacer. Como media mundial se estima que hace 1000 años, era 24 años. A media. Hoy excede los 70 años. Pero el mundo no es mero raro. También han aumentado los males. Me voy a permitir destacar 3. Hay uno del que se habla muchísimo, la desigualdad. Hay otro del que se habla aún más en estos días, la degradación ambiental, el calentamiento global. Pero hay un tercero del que casi no se habla. Ese nos toca dentro. El narcisismo. No me estoy refiriendo meramente al narcisismo individual, sino al narcisismo institucional. Y de eso voy a hablar dentro de un rato. Voy a tocar ligeramente la desigualdad y la depredación ambiental. La brecha en ingresos y riquezas en el mundo es más amplia en la actualidad que en cualquier otro momento de la historia. Dije la desigualdad, no la pobreza. Son dos cosas distintas. El aumento en la desigualdad de la distribución de ingresos, claro, la desigualdad tiene muchas manifestaciones. Yo me estoy circunscribiendo a la desigualdad económica en ingresos. Hay un montón, desigualdad de género, desigualdad de oportunidades, desigualdad. ¿Cuánta discriminación tenemos? Que lo que revela es trato desigual. El aumento en la desigualdad de la distribución de ingresos ha sido particularmente notable durante los últimos 200 años. El reinado del capitalismo, por decirlo así. En el año 1820, la brecha interregional mundial, es decir, la diferencia en el ingreso per cápita entre la región más rica y entre la región más pobre. 1820, hace 200 años, era de 3 a 1. Es decir, la más rica era 3 veces más rica que la más pobre. Regiones. Hoy, según las cifras del Banco Mundial, excede la razón de 20 a 1. Por cierto, estos estimados los hacía un economista hace unos años fallecido, Angus Madison, hizo muchos estimados con relación al siglo XIX. Cuando en lugar de comparar regiones, se comparan países, tales brechas son superiores. En casos extremos se llega a sobrepasar la razón de 100 a 1. Además está decir que cuando se trata de clases sociales y de la instancia familiar, las diferencias se tornan abismales, con razones de miles a 1. Con elevadores indicadores de desigualdad, estipulándose enormes diferencias en nivel de vida, claro está. Hay países pobres como Sudáfrica y Haití, y países ricos, sobresaliendo entre estos Estados Unidos, que cuenta con la mayor desigualdad en el grupo de países clasificados como desarrollados. Se revela así la impúdica distancia entre los multimillonarios y los asalariados, por no hablar de los desposeídos. Parecen pertenecer a mundos distintos. Y es cierto, si se utilizan como criterios niveles y estilos de vida, oportunidades de toda índole y entramados de poder económico y político. No obstante, la apreciación es otra cuando se toma en consideración la actividad productiva, su lógica operativa, la explotación de unos por otros y el complejo tejido social de causas y consecuencias que ata en la misma urdimbre a todos los miembros de una sociedad y a todos los habitantes del planeta. Los seres humanos no somos huéspedes en este planeta, somos residentes.
de Diego decía a principios del siglo, Puerto Rico es parte de la bola del mundo. Realmente cualquier zona geográfica es parte de la bola del mundo. Estamos integrados al mundo y tenemos los mismos problemas. Esos tres problemas que cité al principio, todos, sin excepción, los tenemos. Puerto Rico no está al margen de la dinámica de la desigualdad que impera en el sistema capitalista. De hecho, cuenta con los indicadores de desigualdad más altos de cualquier jurisdicción de Estados Unidos. Los más altos los tenemos nosotros. Y al compararse con los índices publicados por el Banco Mundial, se ubica entre los países con peor distribución del ingreso. Dato que sorprendió a los investigadores de la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el primer y hasta la fecha único estudio sobre la economía de Puerto Rico realizado por esta importante institución de la Organización de las Naciones Unidas. Ese estudio se realizó en el 2005 y se soslayó y circuló. Yo tengo una copia, naturalmente. Pero no se trata únicamente de desigualdad. La violencia tiene muchísimas formas. Se manifiesta tanto en la agresión hacia personas, las violencias de pareja en Puerto Rico ya es algo escandaloso, grupos, países, como en una constante depredación de la naturaleza que ya amenaza las condiciones que hacen posible la vida. Quieren más violencia absurda que esa, atentar contra la naturaleza y poner en peligro nuestra propia vida. Sin combatir el flagelo de la pobreza y sobre todo el de la desigualdad, será prácticamente imposible transitar hacia un ambiente social y ecológicamente sano. Así lo advierte Thomas Piketty, prominente economista cuya investigación sobre la desigualdad económica se ha convertido en un clásico del siglo XXI. Dice en un artículo publicado por ahí por el 2021, originalmente se publica en el periódico Le Monde y luego en un librito, y cito: la solución al desafío climático no será posible sin un movimiento poderoso de reducción de las desigualdades sociales a todos los niveles. El 1% más rico por sí solo emite más carbono que la mitad más pobre de toda la población del planeta. El 1% más rico. Pero el dilema que suscita la desigualdad es brutal y claro. Por un lado, los países pobres, así como las clases pobres de los países ricos, quieren acceder a más consumo. Es natural. Por otro lado, los países ricos, así como las clases ricas de los países pobres, quieren mantener el suyo e inclusive aumentarlo. Los países desarrollados no quieren que los países pobres se desarrollen. No es que quieran que se mueran de hambre, pero quieren mantener la distancia. Todos los presidentes de Estados Unidos siempre utilizan una frase, second to none. Es decir, quieren mantener el poder, la distancia económica. Y las clases sociales también. Usted no ha oído esa expresión clasista de ¿qué se creerá esa gente? Es decir, puedes vivir bien, comer y alimentarte y albergarte, ojo, pero distancia y categoría. Es un embuste eso de que quieren que se desarrolle el resto de la gente. Quieren desarrollarse ellos. Por su parte, el aparato corporativo no cesa de alimentar los deseos de unos y de otros, empujándolos a una carrera que, como el armamentista, se enfila hacia el suicidio. Es una carrera de crecimiento económico, no de desarrollo sano y sostenible, en la que la producción y en el consumo sobresale la injusticia económica y la depredación ambiental. Si lograr concertación social para fines colectivos en la instancia de cada país es difícil, mucho más lo es cuando se trata de bienes públicos globales, como son la preservación de la paz mundial
el control del cambio climático y la igualdad. Esos son bienes públicos y es a nivel de Estado nacional y no se puede, imagínense, a nivel global. Para acceder a la necesaria provisión de bienes públicos se requiere acción colectiva de parte de los estados nacionales, lo que a nivel planetario tiene que traducirse en tratados internacionales y en normas de carácter universal. A los estados nacionales hay que sumar como actores protagónicos a las organizaciones multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial. Desafortunadamente, todavía priman focos de poder, conflictos y desencuentros que obstaculizan a las políticas orientadas a suministrar bienes públicos globales. Tal vez solo la agudización de la crisis permita superar tales obstáculos. Pero la agudización de la crisis puede significar la desaparición de algunos de nosotros. Ya hay, por ejemplo, bastante conciencia sobre el cambio climático y el calentamiento global. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, PCC por sus siglas en inglés, de la Organización de las Naciones Unidas, compuesto por centenares de científicos de diferentes países, ha publicado una serie de voluminosos informes en los que se demuestra la responsabilidad de los seres humanos en el calentamiento de la Tierra, el océano y la atmósfera. Es evidente, cada día que pasa lo será aún más, el aumento de la temperatura, el deshielo, el incremento del nivel del mar y la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, huracanes. De los huracanes podemos hablar nosotros. Si la rareza de este mundo es, al menos en cierta medida, responsabilidad del ser humano, también tiene que serlo la búsqueda de soluciones a los males que en ella se incuban. No obstante, falta voluntad en los gobiernos, en las empresas y en los propios ciudadanos para actuar en correspondencia con los retos. Y la doctrina dominante aquí y en el mundo, el llamado neoliberalismo, más que por el diseño, se caracteriza por el desmantelamiento institucional. Tomen el ambiente en Puerto Rico. ¿Dónde está la Junta de Calidad Ambiental? Desapareció. Se subsumió en el Departamento de Recursos Naturales y desapareció. El plan de aguas que se hizo, hay un plan de aguas que participó en Recursos Naturales, la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, las instancias federales, se engavetó. ¿Sabes cuánta gente hay en el plan de aguas en Recursos Naturales? Una persona. La Autoridad de Desperdicios Tóxicos, ¿qué pasó? Se subsumió bajo el Departamento de Recursos Naturales, desapareció. Y tenemos un problema con los vertederos. Sí, aquí han desaparecido esas instituciones que se crearon, que mal que bien ofrecían algunas posibilidades. Bueno, es que el neoliberalismo se caracteriza por el desmantelamiento institucional. Presume encontrar soluciones en la mayor desregulación posible del mercado. Fragua entonces de excesos y crisis. Por tal camino, sirviendo de guía a la repetición del pasado y del presente, la humanidad renunciará al futuro, ya que le estaría dando la espalda al diseño institucional necesario para cumplir con el reto de enfrentar efectivamente a la desigualdad socioeconómica y a la degradación ambiental. El gran reto político de este mundo raro es precisamente cambiar de rumbo y diseñar las vías fiscales, las estructuras de propiedad y las transiciones energéticas para cumplir con tal cometido. No faltan conocimientos ni planes, falta voluntad política. Y el tercer problema, el narcisismo institucional. Ese es el más que me gusta a mí. Porque en todos nosotros habita un niño travieso, y esto me da margen a cierta travesura. Cada época se distingue por sus particulares rarezas. Es raro, pero a veces se enfatizan unas cosas, a veces otras. Moda, ideología, desviaciones, patologías, nuevos sonidos extraños. Hace más de 4 décadas, el historiador y crítico social norteamericano Christopher Lasch caracterizó a su sociedad
desde la esfera de la conducta individual hasta la colectiva, como narcisista. El narcisista concibe al mundo como extensión de sus deseos y al prójimo como instrumento para realizarlos. Es controlador, ególatra, insaciable y las más de las veces promiscuo. Estoy pensando en uno que fue presidente de los Estados Unidos hace poco. El diagnóstico de Lasch para la sociedad de la segunda mitad del siglo XX luce aún más certero cuando se traslada al mundo del siglo XXI. Y piensen en los personajes, no los voy a citar, piensen ustedes. Basta hacer notar el perfil de los ejecutivos más destacados de las empresas líderes del capitalismo digital. Un narcisismo brutal, ese es Elon Musk, por ejemplo. De los exponentes más exitosos de los nuevos géneros musicales. Piénsenlo. Y de los muchos políticos de orientación populista, para percatarse de que el narcisismo impera. Impera el individualismo neoliberal más vulgar, bajo la premisa de que la moderación psicológica no es la vía más recomendable para alcanzar el éxito y la grandeza, casi siempre asociada al poder o al logro pecuniario más extremo y ostentoso. Los medios de comunicación, con su constante culto a la celebridad, identificación con las estrellas y desprecio al común de los mortales, sirven de caldo de cultivo para que los personajes narcisistas se tomen como modelos. Con la proliferación de las redes sociales ha aumentado el alcance del ansia protagónica y la superación virtual de la soledad, aunque en compañía de cada vez más ensimismamiento. El efecto aislante del llamado teléfono inteligente ya es epidémico. Se atiende lo que aparece en la pantalla, sea lo que sea, mientras se ignora al prójimo que se tiene al frente. Se descalifica al otro y, como en el conocido mito de Narciso, se coge el riesgo de ahogarse en el agua o en la pantalla que refleja la propia imagen. Llama la atención que en su primera exhortación apostólica, es que yo no sé mucho de religión, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, publicada el 24 de noviembre del 2013, y la fecha es importante, en el tránsito de la primera década a la segunda década del siglo XXI, fecha importante. El Papa Francisco tomó nota de la tendencia narcisista de estos tiempos y advirtió que si la Iglesia deviene autorreferencial y se remite a sus propios ritos, se obstaculiza la tarea evangelizadora. Catalogó a tal problema como una especie de narcisismo teológico. Resulta igualmente elocuente, aunque en un campo distinto, la versión de la crisis financiera de 2007-2009, que el documental fílmico Inside Job, eso lo publicaron en el 2010, lo consigue en internet fácil, Inside Job. En ese documental fílmico se presentó a los personajes protagónicos, tanto del sector público como del sector privado, como seres humanos codiciosos, vacíos existencialmente. En ellos no hay otro referente que el dinero. Fenómeno de dimensiones sistémicas acusado poco después, por ahí por el 2011, insisto en las fechas, por el principal economista del Banco Central Europeo, Jürgen Stark, alemán, obviamente. Jürgen Stark, luego de haber ocupado la vicepresidencia del Bundesbank, el conocido y poderoso Banco Central de Alemania, pasó a ser miembro de la Junta Ejecutiva y economista jefe del Banco Central Europeo. Se desempeñó en este puesto durante varios años. Su repentina renuncia en 2011 sorprendió a muchos. Lo que dijo entonces también señaló que el sector financiero había perdido su utilidad, puesto que, devenido autorreferencial, se ofuscaba con su propio crecimiento.
Tal narcisismo institucional no le sirve bien al mundo del trabajo y de la producción, es decir, a la economía real, la que produce artículos y servicios para satisfacer urgencias humanas. El necesario y tradicional proceso de intermediación financiera que supone vincular al ojo de unos con las actividades de inversión y consumo de otros, queda así opacado por afanes especulativos, lo que significa elevar al dinero de todo fin o referente que no sea el dinero mismo. Así las cosas, el buen banquero de antaño termina ocupando un papel de reparto, mientras los roles protagónicos son asumidos por clasificadores de valores, cogedores de bolsa, agentes de bancos de inversión, fondos de cobertura, fondos buitres, que como aves de rapiña despedazan los activos de sus presas. Para catalogar la creciente influencia de semejantes actores se ha acuñado la palabra financiarización, la palabreja. Una de sus expresiones más notables ha sido la llamada titulización, en inglés securitization. Se agrupan activos y se venden títulos respaldados por esos activos. Este fue el caso de las hipotecas, raíz de la crisis financiera del 2007 al 2009. Sobre el agrupamiento de las hipotecas se montó una estructura piramidal de nuevos instrumentos financieros garantizados por las mismas, es decir, por las hipotecas. El entusiasmo, la golosa codicia, fue tal que se generó un proceso de endeudamiento referido a bienes raíces con precios inflados más allá de la capacidad de pago de muchos de los deudores. La gente compraba casi y no las podía pagar. Cuando esta base o zapata hipotecaria se estremeció, toda la pirámide especulativa se vino abajo. Sobrevino entonces la crisis financiera, traducida luego en crisis económica, bautizada posteriormente como la gran recesión del siglo XX. O más bien, del siglo XXI. No se confunda con la del siglo XX, que es la de la década del 30. Los afanes pecuniarios que cobran la forma de financiarización no se originan únicamente en el sector financiero. También los encabezan actores de la economía real cuando sus empresas, en lugar de invertir en su base productiva, canalizan las ganancias no distribuidas hacia el juego especulativo. Por ejemplo, compran de sus propias acciones para que aumenten su precio y así beneficiar las opciones de acciones vinculadas al salario de sus ejecutivos. En la industria farmacéutica se han advertido reiteradamente reducciones significativas en sus gastos de investigación y desarrollo, muchas veces provenientes del Estado, coincidiendo con aumentos en los fondos orientados a la compra de sus acciones. Justo antes de la crisis de la pandemia del COVID-19, el Congreso de Estados Unidos había llegado a un consenso bipartidista para investigar a las farmacéuticas porque estaban advirtiendo que estaban utilizando fondos públicos que estaban orientados a subsidiarles investigaciones para especular en el mercado de valores. Entonces el presidente era Trump y dijo que él iba a firmar la ley, no por las mejores razones. Era que en la campaña primarista de los demócratas, Bernie Sanders había acusado a Biden de recibir muchos fondos para la campaña de parte de las farmacéuticas. Y claro, pues Trump estaba celoso con la farmacéutica. Trump no representa al capital, representa el suyo nada más. Pero sobrevino la pandemia y ese consenso bipartidista y todo ese aguaje que hizo el Congreso con relación a la farmacéutica se acabó. De tener una reputación de asesinos en serie, las farmacéuticas pasaron a ser las heroínas de la película ante la invención de las nuevas vacunas para combatir el COVID-19. La financiarización, ese manejo especulativo con el mercado de valores, es fragua de enajenación. Hay programas de televisión dedicados a la economía y poco a poco el día a día del ciudadano importa menos y el comportamiento de los índices bursátiles más. Las noticias más destacadas en los medios parten de los vaivenes en los mercados de valores y no de las experiencias en los talleres de trabajo. Importa más el déficit y la deuda que el desempleo y la desigualdad.
Los especuladores y cogedores de la bolsa asumen papeles protagónicos mientras los emprendedores y trabajadores tienen que conformarse con papeles de reparto. Sobresale la economía financiera en la que su legítima y necesaria gestión de intermediación cede ante la codiciosa y dañina actividad de especulación. Se subordina a la economía real, provocando que la producción de artículos y servicios se altere ante el uso improductivo de los recursos. La autorreferencialidad enceguece. En Puerto Rico son muchos los que añoran la sección 936. La disposición del Código Federal de Rentas Internas que permitía a las corporaciones cobijadas por la misma la generación de ganancias operacionales y de ingresos provenientes de sus inversiones financieras desde la posesión hasta la metrópoli, repatriarlas en condiciones fiscales de privilegio. Se trataba, como muy bien argumentan los que la añoran, de un poderoso instrumento para la atracción de inversión directa externa. No obstante, en lugar de instrumento, pasó a ser a manera de institución definitoria del sistema, lo que provocó que se ignoraran las reiteradas críticas que realizara el Departamento del Tesoro Federal en sus informes relativos a dicha sección. El último data de marzo de 1989. Publicaron como 6. Se acusó en esos informes una y otra vez el abuso con los precios de transferencia, desplazamiento de ingresos y ganancias entre distintas jurisdicciones políticas para aprovechar, entre otras ventajas, las ventajas contributivas. Se acusó también la modestia de los eslabonamientos, de los vínculos con el resto de la economía. Es decir, los claves son autorreferenciales. Existen ellos. Más aún, se señaló que los fondos que estas empresas colocaban en el sistema financiero de Puerto Rico, incluyendo al Banco Gubernamental de Fomento, no estaban siendo efectivamente canalizados hacia inversiones que se tradujeran en ampliación de la base productiva del país, tal y como disponía la reglamentación vigente. Se estaban utilizando para especular. En los enclaves económicos anida el narcisismo institucional. Especializan, aíslan y suelen recurrir a estratagemas basadas en precios de transferencia. A las alturas de la tercera década del siglo XXI, es decir, ahora, luego de transcurridos muchos años de haberse derogado la sección 936 y luego de que muchas de las que fueran corporaciones de posesiones se acogieran a las secciones que cobijan a las corporaciones foráneas controladas, todavía más del 70% del valor de las exportaciones registradas en Puerto Rico sigue resumido en una clasificación industrial, medicinas. Más del 70% del valor de las exportaciones. ¿Por qué? Porque son precios inflados evidentemente. Recuerda que estoy expresando las exportaciones no en términos físicos, sino en términos de valor. En esta ruta, en lugar de en la riqueza, se ha desembocado en el estancamiento y en la desigualdad. Acaban de publicar las Naciones Unidas un informe hace 5 o 6 meses, en octubre, suscrito por el ministro de Economía de Dinamarca y por un economista que está cobrando cierta fama, Gabriel Zucman. Hay 3 economistas en el siglo XXI que están sobresaliendo mucho y que hay que ponerle el ojo. Son muy buenos. Ya cité uno, Tomás Piketty. Gabriel Zucman, de origen francés también, ha escrito con Piketty. El otro se llama Emmanuel Sáez, también de origen francés, aunque naturalizado norteamericano. Pues Zucman y el ministro de Dinamarca acaban de publicar un artículo, un pequeño estudio, que resume un estudio más amplio, sobre lo que ellos llaman profit shifting, desplazamiento de ganancias. ¿Y qué país figura prominentemente ahí como número 1? Junto a muchos paraísos fiscales. Puerto Rico. Ahí me sorprendió cuando lo encontré.
porque generalmente a Puerto Rico como territorio norteamericano pues lo ignoran, pero ahora lo están destacando como paraíso fiscal. Aparece una cantidad de ganancias en Puerto Rico que, por ejemplo, en Puerto Rico el 48% del Producto Interno Bruto se le atribuye a la manufactura, sobre todo farmacéutica. Si eso fuera cierto, tendríamos empresas hasta en el techo de nuestras casas. No hay ningún país en el mundo, ninguno, hay 200 países, ninguno que tenga ese índice de 45% del Producto Interno Bruto en manufactura. Los más tienen 25%. Pues se está inflando. Paraíso fiscal. Y lo grave es que tú para tú declarar esas ganancias aquí, no tienes que tener las fábricas aquí, aunque tengas una basta. Muchos paraísos fiscales funcionan con una oficina. El narcisismo institucional tarde o temprano se paga caro. En Puerto Rico ha culminado con una clase empresarial local modesta y poco emprendedora, una clase asalariada disminuida y pobremente organizada, una masa poblacional dependiente, una corriente migratoria debilitante, una economía subterránea significativa y un gobierno endeudado e impotente. Con su confesión de bancarrota a la crisis fiscal, es decir, bancarrota del gobierno central, de las corporaciones públicas, de los sistemas de retiro, también de los municipios, aunque formalmente no se han declarado en bancarrota, pero lo están. La deuda y la crisis fiscal quedaron aprisionadas en un curso carente de un marco referencial que no sea la propia deuda pública, es decir, autorreferencial. Para lidiar con esta, el Congreso recurrió a su poder imperial sobre el territorio para nombrar, junto al presidente de los Estados Unidos, a una junta de control fiscal cuya naturaleza autorreferencial se desprende de la propia ley que la creó y de su propia composición. Todos los componentes de esa junta son financieros, inclusive los puertorriqueños que se nombraron originalmente, como Cao García, José Ramón González y el que la presidía, Carrión. Este venía del mundo de los seguros, que es financiero también. Los otros venían del mundo financiero y están en el mundo financiero. Es evidente que no puede haber una estructura fiscal saludable ni un servicio de deuda sostenible sin una base tributaria amplia, apoyada a su vez por una zapata productiva adecuada. Sin esa zapata productiva y sin esa estructura contributiva, nada es sostenible. Pueden hacer todos los planes fiscales y todos los planes de ajuste de deuda que quieran, pero como son autorreferenciales, la palabra desarrollo no aparece en la ley por promesa, y menos en el vocabulario de los miembros de la Junta. Un modelo de desarrollo sirve si permite vencer las restricciones que impiden la ampliación y diversificación de la actividad productiva, si permite la interdependencia equilibrada con la economía global y la heterogeneidad de lazos comerciales y de fuentes de inversión, a la misma vez que se orienta por la justicia económica y la integridad ambiental, entonces sirve. ¿Cómo es posible que se confunda el desarrollo con la subordinación, la dependencia, los enclaves, la depredación, la glotonería y el narcisismo enajenante? Es preciso vencer el aislamiento y multiplicar los puntos de referencia. El riesgo de permanecer pasivo pidiendo o mirándose a sí mismo sin otro horizonte que aquel que empieza y termina en el ombligo es terminar como Narciso, ahogado. Y en este caso no habrá transformación en flor, como cuenta el mito, sino en territorio desolado. Y lo lamento mucho, pero por ese camino vamos. Muchas gracias, jóvenes. Nada, quería comentar antes de que pasemos a la parte de preguntas que tenemos el libro Puertas Abiertas aquí a la venta en la esquinita. Al que le interese esa joya la puede conseguir, y además tenemos acabado de salir del horno el libro de José Rodríguez Vázquez sobre la democracia también, que se está vendiendo, publicado por Laberinto también. Así que
el que quiera disponer de él antes de que se vaya y tal, por esa esquinita es que puede hacer el acercamiento. Y si compran el libro, se lo firmo, me muero, sube de precio, pueden especular. Podemos apostar en contra. Vamos a abrir las preguntas. Quizás podemos empezar con la gente del público, porque ya también ellos quizás empiecen a tener que ir a clases. Así que sí, aquí de los que están presentes empezamos y después pasamos con la gente. Pueden levantar la manito allá en donde quiera que se encuentren en internet para entonces ir contestando sus preguntas. Así que, jefe. Aquí parece que no son narcisistas, son tímidos, lo cual no es una mala cualidad, siempre y cuando no se deben vencer absolutamente por la timidez. Tarde o temprano hay que vencerla. Míreme a mí, que soy extraordinariamente tímido, mire dónde estoy, aquí hablando. Cuando el colegio estaba en Buenos Aires, un estudiante me hizo un cuento a mí una vez que es extraordinario. ¿Usted ha sentido miedo alguna vez? ¿Quién no? Puede ser miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido, miedo, puro miedo. El que diga que no siente miedo no es usted. Miedo a nivel del terror, a nivel de que uno se acopa hasta la cabeza aunque haga calor. Pues esta joven, me contó, esta joven estudiante me dice que cuando yo tenía, qué sé yo, 11 o 12 años, vivía en Buenos Aires y sentía por las noches un ruido monstruoso, algo que la llenaba de terror. Pero estaba en esa edad que le da vergüenza confesar el miedo y prefería acoparse y sufrir calor sin aire acondicionado entonces, a confesar el miedo y llamar a sus padres. Hasta que una buena noche, por alguna razón que ella ni siquiera puede comprender bien, decidió levantarse y se asomó a la ventana. Y cuando se asomó a la ventana, se dio cuenta que el ruido monstruoso que ella escuchaba por las noches no era otro que el viento arrastrando las hojas secas de un árbol que había en el patio. Entonces ella concluyó con lo siguiente: el miedo es una hoja seca, es fácil vencerlo, basta con asomarse a la ventana. Pero si no te asomas a la ventana, siempre vas a seguir sintiendo miedo. Eso pasa en Puerto Rico. Asómese a la ventana y mire el mundo. Va a encontrar un mundo raro, un mundo con países desarrollados, con países pobres, países que lo han hecho bien, países que lo han hecho mal. Se puede aprender mucho si uno se asoma a la ventana. Y entonces vence el miedo, porque el miedo es paralizante. ¿Alguna pregunta? Esa es la puerta abierta. Esa es la puerta abierta. Llegar a la ventana, vernos en otro espejo. Y hay que recordar una cosa, fíjate que las puertas para abrir necesitan muchas bisagras. No una. Si es una, pues puede quedar desvencijada. Por ejemplo, necesitamos una transición democrática, sí, pues necesitamos. Gracias. Necesitamos una transición económica, sí, hacia mayor equidad económica. Necesitamos una transición social, sí, hacia menos discriminación y mayor entendimiento entre los seres humanos. Necesitamos una transición ambiental, pues también hacia el uso de recursos renovables, no contaminantes, pero tienen que ser. Si intentas hacer una nada más, se te puede quedar desvencijada la puerta y quizás no logres hacer ni siquiera esa, porque unas se relacionan con otras. Como dice Piketty, la desigualdad económica se relaciona con la degradación ambiental. De ahí la necesidad de un enfoque integral, que muchos lo invocan, pero pocos lo hacen. Nos explicamos tan bien y también que no hay preguntas. Es la capacidad de hacerlo complejo. Sencillo. Creo que eso es lo que distingue mucho el trabajo y la obra de Catalá. Javi está por aquí levantando la mano. Quiero reconocer la presencia de la decana adjunta de Asuntos Académicos, Elizabeth Cortés, discípula suya cuando hace unas cuantas décadas atrás, está por acá, del Departamento de Administración de Empresas. Décadas atrás.
Así que gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Javi, si quieres entrar por ahí cuando quieras. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Bueno, pues, buenas tardes desde Barcelona. Mire, quiero felicitarle porque yo que no sé nada de economía, soy historiador y no sé de historia económica, he entendido toda su conferencia. Es la primera vez que voy a una conferencia de economía y me entero de lo que están diciendo. O sea que muchas gracias por la claridad. Pero mire, quería hacer una puntualización. Usted ha dicho, y es verdad, que el sistema neoliberal y los neoliberales quieren acabar con todas las instituciones, menos Estado, más individualismo, menos solidaridades, etcétera. Y es cierto. Pero fíjese cómo recurren al Estado cuando hay problemas. La banca privada, esa banca maravillosa que nos hace felices a todos con sus préstamos a un interés especulativo fantástico, no tiene ningún problema en decir hay que suprimir impuestos y a la vez decir, Estado, rescátame que me estoy hundiendo. ¿Y cuánto dinero han invertido los estados, no solamente el imperio de Estados Unidos, sino también aquí en las colonias? ¿Cuánto dinero se ha invertido por parte de los estados para el rescate de la banca? Rescate del que no están dando ningún beneficio. Parece como que se les debía. Nos han hecho el favor de recibir un crédito. Qué buenos son, ¿verdad? Solamente quería matizarle eso, ¿no? Que esa contradicción que tienen y que no reconocen nunca. Tiene toda la razón. Yo creo que yo lo había conocido a él en otro foro, ¿verdad que sí? Sí. Tiene toda la razón. Mira lo que pasó primero en la crisis financiera. El Estado norteamericano y los europeos también rescataron a la banca. Ahora mismo, la banca no aprendió mucho. Ahora mismo el banco de Silicon Valley, ¿qué era lo que estaba haciendo? Cuando vienen los depositantes a reclamar dinero, que sobre todo eran empresas de alta tecnología allá en el Valle de Silicon, no tenía suficiente efectivo para responder. ¿Por qué? Porque había comprado bonos del gobierno federal, bonos del Departamento del Tesoro, pero eran bonos que los había comprado hacía mucho tiempo a bajo interés. Ahora, cuando el sistema de reserva federal sube los intereses, ¿quién quería esos bonos? Nadie. Si pagan bajo interés. Para venderlos tenía que bajar el precio de los bonos. Si bajaba el precio de los bonos, no iba a generarle suficiente efectivo para responder ante los depositantes que estaban reclamando su dinero. Y ahí sobrevino la crisis. No aprendieron nada de la crisis del 2007-2009. Es cuestión de enlatar y mandar, de empaquetar, pero no lo estamos haciendo. Y eso viabilizaría una agricultura local también, que ahora es más costosa, ¿verdad? Pero enchufada a una industria agroalimentaria que no podría depender exclusivamente de producción puertorriqueña, porque no bastaría, habría que importar materia prima, pero es viable. Y no se hace, porque quizás suena poco sofisticada, ¿no? Necesitamos ahora apostarnos en algo que tenga que ver con la inteligencia artificial o algo por el estilo. Vamos a hacer lo que podemos hacer. Ese esquema que usted plantea, para la redundancia, unos retos importantes dentro del arreglo político existente. Sí. El cabotaje, la dependencia, el problema energético que se ha provocado con la dependencia a los combustibles fósiles y la incapacidad a buscar alternativas distintas, ¿no?
Eso que tú estás diciendo lo dijo casi en las mismas palabras, se decía en el estudio de viabilidad del superpuerto. El estudio de viabilidad del superpuerto lo encomendó la administración del doctor Pedro Rosselló, finalizando la década del 90. Lo hizo un norteamericano de nombre Ernest Frankel. Y el estudio dice, no, este proyecto es viable. ¿Te acuerdas que se iban a establecer unas empresas satélites, zona de carga y descarga, pero también unas empresas satélites para añadir valor? Entonces, tiene un pajafito que dice, pero hay unas restricciones, le llaman. ¿Cuáles eran las restricciones? Y las enumeran. Dice, primero, toda esa andamiaje reglamentario del sistema aduanero estadounidense. 1. 2, las leyes de cabotaje. 3, la incapacidad de hacer tratados internacionales. Lo dice un pajafito así, en el Frankel. No lo decimos nosotros, lo dice el propio estudio de viabilidad del superpuerto. Pensando en lo que decía Javi y comparando la crisis del 2008 con la crisis de la pandemia, me parece, y tengo la impresión, y un poco he estado mirando por ahí alguna gente que está escribiendo apuntando sobre eso, que el abordaje sí que ha sido distinto. Por ejemplo, en el caso de la pandemia con el del 2008, el neoliberalismo se ha comprobado y aceptado en muchos ámbitos que no ha sido el marco ideal o el instrumento ideal para atender crisis de proporciones tan grandes como fue, por ejemplo, la pandemia. Por ejemplo, la austeridad bestia, los rescates exclusivamente al sector privado. En el caso del 2020 y en ese ámbito, pues han tenido mucho más cuidado el Banco Central Europeo, la Unión Europea. Si miramos, por ejemplo, la caída de la ministra, la breve ministra inglesa, ¿no? No Teresa May, pero tuvo tampoco, ya no me acuerdo el nombre. El freno lo dio el banco, las empresas, diciendo esa política de recortes y de reducir impuestos no nos favorece ahora mismo en el contexto de la crisis de la pandemia. Está habiendo un cambio en las élites económicas, en el capital con respecto a cómo abordar la crisis como las que estamos viviendo y no repetir los errores de las políticas propias del neoliberalismo en la década de los 90, los 2000, hasta la crisis del 2008. Sí, no. Por un lado, es cierto lo de la pandemia. Los estados intervinieron y también la pandemia demostró que el descuido previo con los sistemas de salud se pagó inicialmente. Ahora, también en medio de la pandemia, ¿quiénes fueron grandes beneficiarios? La farmacéutica. Entonces la farmacéutica dice, sí, dame fondos para desarrollar la vacuna, pero no me reglamentes el precio, no te metas a reglamentar, no, eso es el mercado. El mercado que no es otra cosa que lo que yo disponga, porque eso del mercado es un mito. Cada vez que yo oigo a los economistas dicen, y el mercado dijo, habló el mercado. ¿Cómo que el mercado? El mercado no es un ser. Hablando de especuladores que mueven las señales del mercado, pero son seres humanos codiciosos. El presidente ejecutivo de Pfizer se llama Alfred Bourla, amigo de Netanyahu, el primer ministro de Israel. En medio de la pandemia, se nos olvida esto, que Netanyahu estaba en el poder entonces. Luego salió y ahora volvió. En medio de la pandemia hay un embarque para Italia de vacunas. Y Bourla obtiene una mejor oferta de parte de su amigo Netanyahu. Desvió el embarque hacia Israel. Así que, ojo, porque están las dos cabezas ahí al mismo tiempo. Una que dramatiza que este laissez-faire neoliberal, pues, no funciona. Tarde o temprano sobreviene en crisis. Pero otra que se aprovechan de la crisis para que por lo menos una dimensión de sus gestiones no esté regulada por nadie. Vamos a almorzar. Pues yo creo que, miren, dicen que no solo de pan vive el hombre, pero sin pan. Muchas gracias a todos.
Agradecemos tu paciencia a la gente que está conectada, los colegas del SEI, Javi, Kazuko, Tony, que estaba por aquí, Juanma, que está por allí. De verdad que Irra, gracias Irra por conectarte. La doctora Marta Quiñones, que también se conectó y nos acompañó. A todos los que vinieron, mis estudiantes, todos los estudiantes. Ahí están los libros. Aproveche al autor. Y de verdad que un placer tenerlos a todos. A todo este público ilustre también. Muchas gracias.